¿Has sentido que las energías negativas rodean tu vida, impidiendo que avances, robándote la paz y cerrando cada puerta de prosperidad? Jesús dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». Mateo 5:13. Esta declaración no es solo simbólica, sino una clave espiritual. La sal tiene un poder oculto que va más allá de lo físico. Purifica, preserva y protege. En la Biblia era usada en pactos sagrados, ofrendas y rituales de consagración. Hoy te mostraremos cómo un sencillo vaso de sal puede transformarse en una herramienta espiritual para atraer la bendición divina y alejar toda fuerza oscura de tu entorno. Revelaremos los pasos para activar este ritual con fe y propósito, basado en principios bíblicos y respaldo espiritual. Prepárate para descubrir cómo lo natural y lo divino pueden unirse en un acto de fe poderoso. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado elementos naturales para manifestar su presencia, su poder y sus promesas. No es casualidad que uno de los elementos más comunes y aparentemente simples, como la sal, haya ocupado un lugar tan significativo en las Escrituras. Cuando Jesús dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra», Mateo 5:13, no estaba haciendo una comparación trivial. Estaba revelando una identidad espiritual poderosa, un llamado a ser agentes de preservación, pureza y propósito en un mundo que se descompone por el pecado. Pero, ¿qué hay detrás de esa frase que tanto se repite y que muchas veces se pasa por alto? ¿Qué secretos espirituales esconde la sal cuando se usa con fe, con propósito y en obediencia a los principios de Dios? A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos la sal no solo como un condimento, sino como un componente indispensable en los sacrificios y pactos sagrados. En Levítico 2:13 se ordena: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». Esta ordenanza no era un simple requisito ceremonial. Era una declaración espiritual de permanencia, de purificación, de un compromiso sellado entre lo humano y lo divino. La sal, por sus propiedades conservadoras, simbolizaba la eternidad del pacto de Dios, su inmutabilidad y su fidelidad. Cuando el sacerdote esparcía la sal sobre el sacrificio, no solo estaba obedeciendo una instrucción ritual, estaba activando una dimensión espiritual donde lo terrenal se encontraba con lo eterno. La sal, en los tiempos bíblicos, también era tan valiosa que en ocasiones se usaba como moneda de cambio. Su capacidad para preservar los alimentos en climas extremos la convertía en un recurso esencial para la vida. En un sentido simbólico, esta cualidad de conservación se traslada al plano espiritual. Así como la sal evita la descomposición física, también representa la influencia del creyente que, guiado por el Espíritu Santo, evita que su entorno se corrompa espiritualmente. Pero este poder no actúa de forma automática. Requiere ser activado por la fe, la obediencia y el entendimiento correcto de su propósito divino. En C.S. Reyes 2:19-22 encontramos una de las escenas más fascinantes que ilustran el poder de la sal como instrumento de Dios. El profeta Eliseo es llamado a una ciudad cuya agua es mala y estéril, y por tanto, toda vida que de ella depende está en riesgo. Eliseo no realiza un ritual complicado, ni invoca fórmulas misteriosas. En cambio, pide un recipiente nuevo con sal. Luego va al manantial, arroja la sal y declara: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no causarán más muerte ni esterilidad». Y el relato concluye diciendo que las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy. Este acto, aparentemente sencillo, fue un milagro de restauración, sanidad y vida. Y todo comenzó con sal, no por sus propiedades físicas, sino porque fue usada como canal de obediencia a la palabra de Dios. Es esta misma fe, esta misma comprensión espiritual, la que da sentido al vaso de sal que hoy exploramos.
No se trata de superstición ni de magia disfrazada de religiosidad. Se trata de reconocer que Dios ha dotado su creación con principios espirituales, que cuando son activados con reverencia y discernimiento, liberan bendición, protección y transformación. En tiempos de oscuridad, el creyente necesita volver a lo esencial. Y la sal, aunque humilde y cotidiana, es un símbolo poderoso del pacto que Dios quiere renovar en cada uno de nosotros. Jesús usó la sal para revelar nuestra identidad y responsabilidad como creyentes. Vosotros sois la sal de la tierra, repite el Evangelio de Mateo. Pero luego añade una advertencia que no puede pasar desapercibida. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta declaración es más que una metáfora, es una advertencia espiritual. Si perdemos nuestra capacidad de preservar, de purificar, de influenciar, nos volvemos inútiles en el propósito divino. Por eso, al tomar un vaso de sal, no lo hacemos para obtener resultados automáticos, sino para recordar y reactivar nuestro pacto con Dios, para declarar que nos comprometemos a ser agentes de luz en medio de la oscuridad. La sal también tiene propiedades de purificación. En Ezequiel 16:4, Dios hace una referencia poética pero profundamente significativa cuando habla del nacimiento de Jerusalén y dice: «Aún no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en pañales». En la tradición hebrea, era costumbre frotar a los recién nacidos con sal como símbolo de limpieza y consagración. Este acto, aunque físico, tenía un trasfondo espiritual: declarar que ese niño estaba apartado para un propósito sagrado. Del mismo modo, cuando tomamos la sal en nuestras manos, lo hacemos con la conciencia de que estamos limpiando nuestra atmósfera espiritual, nuestra mente y nuestro entorno, dedicándolo todo a Dios. Es importante recordar que Dios no necesita objetos para obrar. Él es soberano y su poder no está limitado por elementos materiales. Pero a lo largo de la Biblia, vemos que a menudo elige trabajar a través de lo tangible para despertar nuestra fe. Moisés usó una vara para abrir el Mar Rojo. El pueblo hebreo usó sangre de cordero en los dinteles de las puertas para protegerse del ángel de la muerte. Jesús usó barro hecho con saliva para devolver la vista metalapista a un ciego. Eliseo usó sal para sanar las aguas. En todos estos casos, el objeto no tenía poder en sí mismo. El poder estaba en la obediencia, en la fe y en la palabra de Dios que respaldaba el acto. Cuando colocamos sal en un vaso y lo dejamos en nuestro hogar, lo hacemos como una señal de fe, como una representación física de una verdad espiritual. Estamos declarando que ese espacio está dedicado a Dios, que todo lo que habita ahí debe estar bajo su cobertura. Y cuando esa sal ha sido consagrada con oración, con la palabra, con intención pura, se convierte en una declaración espiritual que dice: aquí no hay lugar para el mal, aquí no habitan demonios ni energías de oscuridad, aquí reina la paz de Cristo, la protección del Altísimo y la presencia del Espíritu Santo. En la Biblia, cada vez que Dios daba instrucciones detalladas para un acto ritual, no era para crear supersticiones, sino para enseñar principios. El vaso de sal es uno de esos actos que, cuando se comprende correctamente, se convierte en una herramienta de fe poderosa. Porque en cada grano de sal, si lo miras con ojos espirituales, hay una promesa de purificación, de preservación, de pacto eterno. No estás colocando un objeto sin sentido en tu hogar. Estás recordando al enemigo que hay límites que no puede cruzar. Estás reafirmando que tu casa y tu vida le pertenecen a Dios. La sal también representa juicio. En Génesis 19, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su perversidad, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Aunque este relato es solemne y dramático, también nos habla del poder de la sal como señal de consecuencia divina.
Dios usó ese símbolo para advertir que mirar atrás, desear el pecado, puede dejarnos paralizados espiritualmente. El vaso de sal que hoy proponemos no es solo para atraer prosperidad, es también para recordarnos que no podemos caminar hacia adelante si seguimos mirando al pasado, que toda prosperidad verdadera requiere obediencia, arrepentimiento y determinación de avanzar hacia el propósito de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús une la enseñanza de la sal con la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estas dos declaraciones no pueden separarse, porque cuando una persona vive en la pureza del pacto representado por la sal, también se convierte en luz que disipa las tinieblas. Y aquí es donde entendemos la relación profunda entre el ritual del vaso de sal y la expulsión de demonios. No se trata de sal exorcizante, se trata de una vida que, al reflejar la luz de Cristo, no puede ser habitada por la oscuridad. Donde hay luz, las tinieblas huyen. Donde hay pacto, los enemigos no pueden permanecer. El vaso de sal, entonces, no es un fin en sí mismo. Es un medio para activar nuestra fe, para recordarnos que estamos llamados a vivir en santidad, para sellar con actos visibles lo que creemos en el corazón. Cuando lo colocamos en nuestro hogar, cuando oramos sobre él, cuando lo miramos cada día, lo que estamos haciendo es renovar ese compromiso con Dios. Estamos diciendo, Señor, este lugar te pertenece. Esta casa está cubierta por tu poder. Esta familia vive bajo tu pacto eterno. Y en ese pacto no hay espacio para el temor, ni para el desánimo, ni para la confusión espiritual. Porque cuando comprendemos que la sal es más que un símbolo, cuando entendemos que cada acto de fe activa la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces nada puede resistirse a su poder. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque el Señor pelea nuestras batallas. Porque Él nos ha dado armas espirituales poderosas para derribar fortalezas. Y a veces, esas armas son tan simples como un vaso de sal, cuando están llenas de fe. Cuando hablamos de fuerzas oscuras, no nos referimos a conceptos abstractos ni a figuras simbólicas. La Biblia es clara al revelar que existe una batalla espiritual constante entre el bien y el mal, entre la luz de Dios y las tinieblas del enemigo. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta advertencia no es para infundir temor, sino para preparar a los hijos de Dios, para que estén equipados y alertas. Y uno de los elementos que, usado con fe, se convierte en una barrera contra esas fuerzas invisibles es el vaso de sal. No se trata de superstición ni de rituales sin fundamento. El vaso de sal tiene poder únicamente cuando se entiende a la luz de la palabra. La sal, como ya hemos visto, representa pacto, pureza y juicio, pero también es un símbolo de barrera espiritual. Desde el Antiguo Testamento, la sal fue empleada para marcar territorios consagrados a Dios. Cualquier lugar que contenía sal se consideraba santificado, separado del uso común. Cuando el creyente coloca un vaso de sal en su casa, lo que está haciendo es marcar territorio, declarar autoridad espiritual y establecer una línea que el enemigo no puede cruzar. En Marcos 9:49-50, Jesús afirma, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí, el Señor asocia la sal con la prueba, la consagración, pero también con la paz. El vaso de sal no es solo una defensa pasiva, es una proclamación de paz activa. La paz que viene de Dios y que establece un orden celestial donde antes había caos. No es el objeto en sí el que repele las tinieblas,
sino la autoridad espiritual que se declara a través de ese acto, basado en principios divinos. El mundo espiritual opera por leyes y principios que muchas veces ignoramos. La falta de conocimiento deja a muchos creyentes vulnerables. Oseas 4:6 lo declara sin rodeos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con creer en Dios, es necesario conocer y aplicar sus instrucciones. Cuando la sal es usada con discernimiento y propósito, se convierte en un escudo poderoso. En el contexto de una vida consagrada, la sal no es solo un símbolo, es una señal visible para el mundo invisible de que allí habita alguien que está bajo el gobierno del Altísimo. En el libro de Números 18:19, Dios establece lo que llama un pacto de sal perpetuo con Aarón y sus descendientes. Este pacto era inquebrantable, inalterable, eterno. La sal entonces es señal de permanencia en el favor y la protección de Dios. Cuando se coloca un vaso de sal en una habitación, se está proclamando: este espacio está bajo el pacto eterno de Dios. Ninguna potestad de las tinieblas tiene derecho de entrada. Ningún espíritu contrario puede operar libremente. El vaso de sal no es un talismán. Es una declaración visual y espiritual de que esa casa está gobernada por el reino de Dios. La Biblia también enseña que donde hay santidad, la presencia de Dios se manifiesta, y donde Dios habita, el enemigo no puede permanecer. En Josué 6, cuando el pueblo de Israel rodea los muros de Jericó, no fue su fuerza física la que derribó las murallas, sino la obediencia exacta a las instrucciones divinas. De igual manera, cuando el creyente obedece y actúa conforme a la palabra, aunque lo que haga parezca sencillo, como poner un vaso de sal, los resultados son sobrenaturales. No por el objeto, sino por la obediencia, por el pacto que se activa, por la autoridad espiritual que se ejerce. Santiago 4:7 establece una fórmula clara para vencer la oscuridad. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo nos muestra que el enemigo no puede resistir una vida sometida a Dios. El vaso de sal, consagrado con oración y colocado con entendimiento bíblico, es una forma de resistencia espiritual. Es un acto visible de sometimiento a Dios y de rechazo a toda influencia del maligno. No se trata de superstición, sino de orden espiritual. Cada rincón que se consagra deja de ser tierra de nadie y se convierte en territorio santo, inaccesible a las huestes del mal. En la historia de Eliseo, cuando lanza sal en las aguas contaminadas y proclama sanidad en el nombre del Señor, no solo está limpiando un manantial, está ejerciendo dominio espiritual sobre una región que sufría los efectos del desorden y la maldición. La sal, en este caso, no solo purifica, delimita, establece, restaura. Así también, el vaso de sal colocado en nuestro entorno actúa como punto de contacto, como línea espiritual que separa lo profano de lo sagrado. Declara que ese lugar ha sido rescatado del caos, restaurado al orden de Dios y sellado por su presencia. El poder de la sal no radica en sí misma, sino en su significado dentro del pacto. Cada vez que se usa con fe, recordando sus propósitos bíblicos, se convierte en un grito espiritual que dice: hasta aquí, y el enemigo lo entiende. En Apocalipsis 12:11 se nos revela que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí vemos que la victoria sobre Satanás incluye un componente de proclamación. El vaso de sal es precisamente eso, una palabra visual, una declaración constante de que la sangre de Cristo gobierna ese espacio. La oscuridad no se enfrenta con fuerza humana ni con estrategias emocionales. Se enfrenta con luz. Y toda casa que establece el orden divino, que proclama con fe los principios del reino, se convierte en una fortaleza impenetrable para el mal. La sal, por su esencia misma, seca, purifica, impide la corrupción.
En el plano espiritual, esto representa el secado de toda fuente de contaminación demoníaca, la purificación de toda atmósfera opresiva y el freno a toda influencia corruptora que quiera operar en ese ambiente. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, no recurrió a métodos humanos. Respondió con la palabra. Cada ataque fue contrarrestado con un escrito está. Este principio se mantiene. Todo acto que realicemos, si está respaldado por la Escritura, tiene autoridad espiritual. Y la sal, como parte de esa narrativa bíblica, tiene un lugar legítimo en la guerra espiritual cuando se usa con reverencia y entendimiento. No es un escudo mágico, es una herramienta de fe para quienes caminan en obediencia. La casa de un creyente no es un simple refugio físico, es una extensión del reino de Dios. Por eso, no puede haber neutralidad en sus muros, o es un espacio consagrado, o es tierra de acceso para el enemigo. El vaso de sal, colocado intencionalmente en lugares clave, actúa como un recordatorio espiritual de que ese hogar pertenece al Señor. No hay rincón sin cobertura. No hay habitación donde la oscuridad tenga derecho de entrada. Todo está bajo la luz de Cristo. Todo está bajo el pacto de Dios. La sal, cuando se coloca con oración, también interrumpe ciclos de opresión. Muchas veces, lo que parece una simple incomodidad en el ambiente es en realidad una influencia espiritual que necesita ser confrontada. La sal, símbolo de juicio y de pacto, corta con esas cadenas invisibles. Declara que donde antes había oscuridad, ahora hay presencia divina. Que lo que estaba estancado, ahora fluye. Que lo que estaba bajo ataque, ahora está protegido por el escudo del Altísimo. El vaso de sal no es para observarse con curiosidad. Es para mirarlo con autoridad. Es para decir con fe, este lugar está cubierto. No se trata de una acción vacía, sino de un acto de gobierno espiritual. Porque todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos será desatado también. Esta es la promesa de Jesús en Mateo 18:18. Cada vez que colocamos ese vaso, estamos atando el desorden, el temor, la perturbación, y estamos desatando paz, orden y plenitud. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No necesitas instrumentos complicados ni conocimientos ocultos. Lo que necesitas es fe. La misma fe que hizo que un profeta sanara las aguas con sal. La misma fe que proclamó pactos eternos a través de un elemento cotidiano. La misma fe que convierte un simple vaso en una barrera inviolable. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque tu hogar, tu mente, tu vida no están desprotegidos, están cubiertos, sellados y guardados. Cuando comprendas esto, ya no mirarás la sal como un ingrediente más, la verás como una señal, como un lenguaje espiritual, como una herramienta de pacto, y entonces sabrás que ningún demonio puede resistir una casa que ha sido salada con fe. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Todo en su creación obedece a principios, tiempos y diseños que Él mismo estableció. No hay acción espiritual verdadera que no esté respaldada por una intención divina clara. Y cuando hablamos de actos simbólicos, como el uso del vaso de sal, no nos referimos a fórmulas vacías ni a repeticiones mecánicas. Nos referimos a activar principios del reino mediante actos de fe, que alinean nuestra realidad física con verdades espirituales eternas. El ritual del vaso de sal no es una invención moderna ni una estrategia mística, sino una aplicación práctica de un principio bíblico antiguo: consagrar, declarar y establecer dominio espiritual donde antes reinaba la confusión. Toda acción espiritual comienza con una disposición del corazón. Es en el interior donde se decide si un acto tiene poder o no.
Así como el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios por la actitud con la que fue presentado, también cada práctica simbólica solo cobra sentido si es fruto de una fe genuina. El vaso de sal, entonces, no comienza con la sal, ni con el recipiente, ni con el lugar donde será colocado. Comienza en el corazón del creyente que decide establecer una cobertura espiritual sobre su vida y su hogar. Comienza con una decisión, la de proclamar el señorío de Cristo sobre cada rincón, cada puerta, cada espacio, cada pensamiento y cada entrada espiritual. El libro de Éxodo narra una escena crucial donde Dios da instrucciones precisas al pueblo de Israel. Debían tomar sangre de cordero y untarla en los marcos de las puertas. No porque la sangre en sí tuviera poder místico, sino porque ese acto obediente activaba la protección divina. La obediencia fue el canal que abrió paso a la intervención de Dios. El vaso de sal sigue ese mismo patrón, un acto obediente, hecho con entendimiento y reverencia, que declara en el mundo invisible que ese territorio está marcado por la presencia del Altísimo. La sal elegida debe ser limpia, sin aditivos, reflejando la pureza que se busca establecer espiritualmente. El recipiente, preferiblemente de vidrio, debe permitir que la luz atraviese, simbolizando transparencia, integridad y verdad. No hay lugar para las sombras ni para lo oculto cuando se consagra un ambiente a Dios. Así como el tabernáculo fue construido con materiales específicos y cada objeto tenía un significado espiritual profundo, también este vaso debe ser tratado con santidad. No es un objeto decorativo, es una declaración espiritual. El lugar donde se coloca no es casual. Así como Dios indicaba a Moisés el sitio exacto donde debía erigirse el altar o colocarse el arca, así también el vaso de sal debe estar en un punto estratégico. En la entrada principal del hogar, en habitaciones donde se perciba opresión, o cerca de espacios donde se toman decisiones importantes. Cada ubicación habla, cada dirección tiene un propósito. No se trata de llenar la casa de vasos, sino de colocar con intención, con oración, con dirección espiritual clara. Cada vaso representa una consagración. Cada vaso es una estaca espiritual clavada en la tierra que declara: aquí reina el Señor. Antes de colocarlo, debe haber oración. No una oración rápida o superficial, sino una oración que invoque la presencia de Dios, que proclame su dominio, que anule todo derecho del enemigo y que active el poder del pacto eterno. La sal debe ser presentada ante Dios y con palabras de fe se declara su uso como instrumento de santidad, como símbolo del pacto, como sello contra toda fuerza de oscuridad. En ese momento, lo natural se encuentra con lo sobrenatural, y lo que era un simple vaso con sal se convierte en una muralla espiritual que ninguna tiniebla puede atravesar. No se trata de una oración recitada, se trata de palabras nacidas del Espíritu, alimentadas por la palabra y respaldadas por la autoridad de Jesucristo. El creyente debe declarar que ese espacio está cubierto por la sangre del Cordero, que ningún espíritu contrario puede operar allí, que todo lo oculto es expuesto, que toda maldición es quebrada y que toda puerta abierta al enemigo es cerrada con autoridad, como se lee en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La Biblia está llena de símbolos que representan pactos y principios espirituales. Las piedras que Josué colocó después de cruzar el Jordán, el aceite derramado sobre los profetas, la sangre sobre el propiciatorio, el incienso que subía como aroma agradable. Nada era arbitrario. Todo era parte de un diseño espiritual. El vaso de sal se incorpora a esta lógica. Es un símbolo que declara una verdad mayor. No se adora, no se idolatra, no se manipula. Se utiliza con entendimiento como una señal externa de una realidad interna. Se convierte en un punto de contacto entre lo visible y lo invisible.
Colocado el vaso, la actitud del creyente debe ser de vigilancia espiritual. No es un amuleto que actúa automáticamente. Es una declaración continua que debe ir acompañada de vida consagrada, de palabra constante, de oración firme. La sal no actúa sola, actúa como reflejo de una vida alineada con Dios. En Levítico, cuando el sacerdote presentaba la sal en los sacrificios, no lo hacía como un gesto vacío. Era parte de un sistema de adoración completa, de pureza, de consagración total. Así también, el vaso de sal es efectivo cuando la vida que lo coloca está rendida al gobierno del Espíritu. El mantenimiento del vaso también tiene sentido espiritual. No debe acumular polvo, ni quedar olvidado en un rincón. La sal debe ser renovada periódicamente como un acto de revisión espiritual. Así como el pan de la proposición se renovaba en el tabernáculo, así también este símbolo debe mantenerse fresco. Es una oportunidad para renovar el pacto, para reafirmar la declaración, para cerrar brechas y reforzar los muros espirituales. En 2 Crónicas 7:16, Dios le dice a Salomón respecto al templo: «Ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». Cada renovación del vaso es una invitación para que los ojos de Dios estén sobre ese lugar. No es el vaso el que transforma el ambiente, sino la palabra que lo respalda. En Proverbios 18:21 se declara: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Cuando se coloca el vaso, se debe hablar vida, bendición, paz, provisión. Se debe declarar que ese espacio es fértil, que los recursos fluyen, que las puertas se abren, que los cielos se alinean con la voluntad de Dios. La sal, en su esencia, retiene lo bueno y elimina lo corrupto. Así también el creyente declara que todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no tiene lugar, y que todo lo que Él ha prometido comienza a manifestarse. La prosperidad que se atrae no es solo material, es una prosperidad integral que abarca el alma, el cuerpo, las relaciones, la paz interior. En 3 San Juan 1:2, el apóstol escribe: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». El vaso de sal es una declaración de que todo en ese ambiente se alinea con el diseño de Dios, de que cada aspecto de la vida empieza a experimentar orden, crecimiento, estabilidad. No es un acto aislado, es una apertura a un ciclo de bendición. El creyente no necesita depender de objetos. Necesita entender que Dios ha dado herramientas que, cuando se usan con sabiduría, refuerzan su posición espiritual. El vaso de sal no reemplaza la oración, ni la lectura bíblica, ni la comunión con Dios, pero sí actúa como punto de contacto, como un recordatorio visible, como un símbolo de la decisión de vivir bajo cobertura divina. En un mundo que constantemente ofrece soluciones vacías, este acto nos recuerda que las respuestas verdaderas están en la Escritura, y que cada símbolo allí descrito tiene un propósito eterno. Así como el incienso subía al cielo como símbolo de la oración, así también la presencia del vaso de sal proclama una oración constante, un ambiente que ha sido marcado, una atmósfera que ha sido purificada, una realidad que ha sido restaurada. Donde hay sal, hay pacto. Donde hay pacto, hay protección. Donde hay protección, hay prosperidad. Y donde hay prosperidad, hay testimonio. No de lo que el vaso hizo, sino de lo que Dios hizo cuando su pueblo obedeció con fe. El acto de colocar un vaso de sal no sustituye una vida espiritual comprometida. La acompaña, la refuerza, la confirma. Es una expresión visible de una convicción interna y es, al mismo tiempo, una herramienta estratégica para establecer el dominio espiritual del reino de Dios en cada rincón donde antes el enemigo sembró caos. Porque el Dios que ordenó a su pueblo usar sal en cada sacrificio es el mismo Dios que hoy sigue respaldando a los que actúan con fe, con entendimiento y con obediencia.
No hay nada más poderoso que el testimonio que brota de una vida transformada por un principio divino en acción. No por lo que el ojo humano percibe, ni por lo que la razón intenta descifrar, sino por lo que el Espíritu reconoce como evidencia de la intervención de Dios. Cuando un acto de fe, aunque pequeño ante el mundo, obedece a un principio eterno del reino, lo visible se alinea con lo invisible y lo natural comienza a reflejar la voluntad del cielo. El vaso de sal, cuando es usado conforme a los patrones establecidos en la palabra, deja de ser un gesto simbólico y se convierte en una herramienta espiritual que sella espacios, cambia atmósferas y activa ciclos nuevos de restauración y bendición. La transformación que produce no se mide por emociones pasajeras ni por percepciones subjetivas, sino por frutos. Frutos que permanecen, frutos que reflejan que algo fue arrancado de raíz, que algo fue reordenado según el diseño original. En Gálatas 6:7 se declara que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y cuando se siembra obediencia, cuando se siembra consagración, cuando se siembra reverencia por lo santo, la cosecha no tarda en llegar. El vaso de sal es una siembra silenciosa pero estratégica. No se impone, no grita, no se exhibe. Permanece, y en su permanencia va quebrando fortalezas invisibles que el enemigo levantó por años. La palabra establece que donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. No hay negociación con el mal, no hay terreno compartido, no hay mezcla posible entre la santidad y la impureza. Por eso, cuando un hogar es marcado con una señal que proclama el señorío de Dios, toda estructura que operaba en la oscuridad comienza a ser sacudida, no por el poder del objeto, sino por la autoridad que lo respalda, porque Dios honra los actos que proclaman su nombre con verdad, porque donde se lo invoca con integridad, Él responde con poder. El mundo espiritual no se mueve por apariencia, sino por legalidad. Cada espacio consagrado mediante un principio bíblico establece una nueva jurisdicción, y cuando el vaso de sal se convierte en testimonio visible de esa consagración, el orden del reino comienza a restaurar lo que estaba roto. Zacarías 4:6 nos recuerda que no es con espada ni con fuerza, sino con su espíritu. Y es precisamente ese espíritu el que comienza a operar en lugares donde antes reinaba el desorden, trayendo convicción, sanidad, reconciliación, dirección y paz. No se trata de cambios abruptos que impresionan la vista, sino de intervenciones precisas que restauran el diseño perdido. Cuando se levanta un altar en obediencia, aunque sea con elementos sencillos como la sal y un vaso, Dios lo reconoce. Porque lo importante no es la forma, sino el fondo. Lo importante no es la grandeza del acto, sino la fe con la que se realiza. En Hebreos 11:6 se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe, cuando se combina con obediencia, activa el favor que transforma realidades. La sal es símbolo de permanencia, de pureza, de pacto eterno. Cuando se establece con propósito, se convierte en un lenguaje espiritual que el enemigo reconoce. Un lenguaje que declara que ese territorio fue reclamado por el reino, que la atmósfera ha sido santificada, que los muros han sido sellados con principios divinos, que la cobertura ha sido activada, y lo que antes era acceso libre para espíritus de confusión, temor, pobreza o enfermedad, ahora está resguardado por una barrera invisible pero infranqueable. El testimonio más profundo no es el que se narra con palabras, sino el que se percibe en el ambiente, el que se manifiesta en la paz que permanece, en la claridad que vuelve, en la armonía que se restablece, porque la sal no solo preserva, también expulsa lo que contamina. Y en el plano espiritual, su presencia consagrada actúa como un recordatorio constante de que lo santo ha sido restaurado, de que el pacto ha sido invocado, de que el caos ha sido confrontado. En el templo,
Cada utensilio tenía un propósito, ninguno era ornamental. Todos estaban allí para señalar una función sagrada, así también el vaso de sal. Su presencia es funcional, no decorativa. Tiene un propósito que impacta lo que se ve y lo que no se ve. Cuando se camina en obediencia, el favor de Dios se manifiesta sin necesidad de espectáculo. Isaías 58:8 habla de un tipo de restauración que brota como la aurora, lenta pero inevitable, sutil pero imparable. Así opera la transformación que trae este acto de consagración. No busca aplauso, no espera reconocimiento. Simplemente establece un nuevo orden que no puede ser ignorado, porque lo que nace en el espíritu no necesita validación del alma para permanecer. El vaso de sal no reemplaza una vida espiritual coherente, la confirma. Es evidencia visible de una decisión tomada en el secreto. Es una proclamación que no necesita gritar para ser escuchada, porque lo que se hace en lo oculto, Dios lo recompensa en lo público. Y cuando una atmósfera se ha sometido al señorío de Cristo, esa atmósfera comienza a hablar. Habla de libertad donde antes había opresión. Habla de claridad donde antes había confusión. Habla de propósito donde antes había estancamiento. No es el vaso el que produce los cambios, es el pacto que representa. La Biblia está llena de señales visibles que acompañaron momentos de restauración espiritual. Desde las piedras del Jordán hasta el aceite del ungido, desde el tabernáculo portátil hasta el manto del profeta. Cada símbolo cargaba una dimensión de propósito. Cada señal proclamaba algo eterno, no por su forma, sino por el acto de fe que representaba. El vaso de sal continúa esa línea, no como costumbre vacía, sino como testimonio vivo, no como superstición, sino como señal de rendición. Donde se establece este principio, los ciclos se interrumpen, las puertas equivocadas se cierran, las cadenas invisibles se rompen. No por la acción física, sino por la autoridad que se proclama. Salmos 125:2. Dice que así como Jerusalén está rodeada de montes, así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esa promesa se activa cuando lo invisible es llamado a manifestarse mediante actos de fe visibles. Cuando la obediencia se convierte en acción. Cuando el pacto se recuerda y se honra. No se trata de manipular resultados ni de buscar respuestas rápidas. Se trata de establecer presencia, de confirmar dominio, de restaurar la voz de Dios en cada rincón. El vaso de sal es un eco de esa voz. No compite con ella, no la sustituye, la confirma, la sostiene, la proclama y por eso transforma, no con ruido sino con firmeza, no con alarde sino con verdad, porque lo que Dios honra no necesita ser explicado, simplemente produce fruto. El mundo espiritual no es un territorio neutral y cada acción realizada desde una motivación espiritual tiene implicaciones que van más allá de lo que los sentidos naturales pueden percibir. Cuando se toma un principio bíblico y se transforma en un acto sin comprensión, sin santidad, sin obediencia, el resultado deja de ser bendición y se convierte en confusión. El vaso de sal, como todo elemento que forma parte de un acto de consagración, no puede ser tratado con ligereza ni con desconocimiento. Su efectividad no radica en la costumbre, ni en la tradición, ni en la repetición mecánica. Radica en la alineación espiritual con los principios eternos establecidos por Dios. El peligro no está en el símbolo, sino en el corazón que lo utiliza. Cuando el vaso de sal se convierte en una fórmula, cuando se replica por imitación y no por convicción, pierde su esencia y su cobertura. La palabra lo dice con claridad en 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová desde este. Complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El acto sin obediencia no tiene respaldo. El símbolo sin sometimiento carece de cobertura. El ritual sin reverencia no activa el cielo, activa la confusión. Uno de los errores más comunes es usar la sal como si fuera un talismán, atribuirle propiedades mágicas, esperar de ella un poder automático, tratarla como un objeto con vida propia. En ninguna parte de la Escritura, Dios otorga a los elementos materiales un poder independiente. Siempre son vehículos de su voluntad, extensiones de su pacto, manifestaciones visibles de una palabra espiritual. Nunca son sustitutos de la obediencia, ni reemplazos de la oración, ni accesos automáticos a resultados. El vaso de sal no opera fuera del pacto, no funciona separado de la fe, no actúa si el corazón que lo establece no está alineado con el propósito de Dios. Otra distorsión peligrosa es creer que por el simple hecho de colocar la sal en un recipiente, todo se resolverá sin necesidad de transformación interior. La sal representa santidad, pacto, pureza. No puede habitar en ambientes donde reina el desorden, la indiferencia espiritual o la doble vida. No se puede establecer un símbolo de consagración en una atmósfera que permanece en rebelión. En Isaías 1:13-17, Dios reprende al pueblo por ofrecer sacrificios mientras su vida seguía desconectada de la justicia y la verdad. El rechazo de Dios no fue por el acto externo, sino por la incoherencia entre lo que se hacía y lo que se vivía. Cuando se practica este acto con una mentalidad supersticiosa, se abre una puerta al engaño. Se sustituye la fe por la expectativa mágica. Se reemplaza la autoridad espiritual por el ritual vacío y se corre el riesgo de caer en la trampa del enemigo, hacer creer que se está protegido, cuando en realidad no hay ningún muro espiritual erigido. En 2 Timoteo 3:5 se describe a personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La apariencia no protege, la imagen no transforma. Solo la verdad, vivida y aplicada, tiene el poder de sellar, cubrir y liberar. El vaso de sal tampoco puede ser manipulado para lograr fines personales que no estén bajo la voluntad de Dios. No es una herramienta para obtener lo que se desea, sino un símbolo de rendición ante lo que Él ha establecido. Usarlo con intenciones contaminadas, con motivos egoístas, con expectativas carnales, es desviarlo de su propósito original. El verdadero poder espiritual nunca se activa desde el control humano, sino desde la sujeción total a la voluntad del Padre. Santiago 4:3 advierte que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. La misma lógica se aplica a cualquier acto espiritual mal dirigido. Existen también errores prácticos que surgen de la falta de entendimiento. Dejar el vaso por tiempo indefinido sin oración, usarlo sin consagración previa, colocarlo en lugares sin sentido espiritual, tratarlo como decoración, ignorar su renovación periódica, asumir que no requiere vida devocional complementaria. Cada una de estas actitudes refleja una comprensión superficial del acto. En Levítico, cuando se ordenaba el uso de sal en los sacrificios, se hacía dentro de un sistema de adoración integral, no como un detalle aislado. Así también, este ritual no se sostiene por sí solo, sino como parte de una vida conectada a la palabra, al espíritu y a la obediencia diaria. En muchos contextos, el vaso de sal ha sido adaptado fuera del marco bíblico, combinado con prácticas que no provienen de la Escritura. Cuando se mezcla lo sagrado con lo profano, el resultado no es bendición, sino confusión espiritual. Deuteronomio 12:30-32 advierte contra la adopción de costumbres ajenas para adorar al Señor, incluso si parecen útiles. Dios no acepta imitaciones. Lo que no nace de su instrucción no tiene su respaldo. Todo acto espiritual que se practique con mezclas doctrinales
sin discernimiento ni fundamento bíblico, se convierte en una ofensa más que en una ofrenda. Por eso, es esencial que cada persona que decide usar esta herramienta lo haga desde una postura de reverencia, de búsqueda, de alineación. No como quien prueba algo nuevo, sino como quien entiende un principio eterno. No como quien quiere experimentar resultados, sino como quien desea honrar a Dios en cada espacio. La sal fue ordenada por Dios como símbolo de pacto perpetuo. No se le puede tratar con ligereza, ni colocarse sin conciencia, ni usarse sin respeto. La Biblia enseña que Dios pesa los corazones y que todo acto externo es observado a la luz de lo interno. Proverbios 21:2 declara: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Antes de establecer el vaso, el corazón debe estar limpio. Antes de proclamar protección, la vida debe estar sujeta. Antes de declarar cobertura, debe haber entrega real. Ningún objeto, por sagrado que parezca, sustituye la necesidad de integridad, santidad y temor de Dios. El error más sutil es creer que este acto nos da control, pero no es control lo que Dios otorga, sino autoridad delegada bajo su gobierno. El vaso de sal no empodera al creyente para manipular lo espiritual. Lo posiciona en su rol de intercesor, de custodio espiritual, de embajador del reino. Es un recordatorio de que toda victoria pertenece al Señor y que nosotros solo activamos lo que ya fue decretado desde el cielo. No se trata de creatividad ni de ingenio espiritual. Se trata de alineación con lo eterno. No se puede usar este símbolo mientras se ignoran principios fundamentales como la oración constante, la lectura de la palabra, la comunión con otros creyentes, la integridad moral, la autoridad espiritual en el hogar. El vaso de sal aislado de estos pilares se vacía de sentido. La Escritura enseña que la fe sin obras está muerta. Pero también es cierto que las obras sin fe son solo movimientos vacíos, y todo lo que se hace fuera de convicción es pecado. Romanos 14:23 lo establece con claridad: todo lo que no proviene de fe es pecado. El vaso de sal no fue dado para llenar expectativas humanas, sino para declarar principios divinos. Usarlo sin propósito, sin guía, sin oración, es abrir una puerta al error. Pero usarlo con entendimiento, con fe y bajo la dirección de Dios, es sellar un territorio compacto. No porque el recipiente tenga poder, sino porque el acto declara que Dios es rey sobre ese lugar. Y cuando Él reina, no hay espacio para el enemigo. Donde Él habita, no hay lugar para la confusión. Esta parte queda completa y alineada con nuestra estructura. ¿Quieres que continúe con la parte 6? Dijiste: ¿en esta parte estás respetando nuestra distribución? ChatGPT dijo: sí, he respetado completamente la distribución establecida. Esta parte 5 se centra únicamente en el tema que definimos: advertencias y errores comunes al practicar el ritual. No se han adelantado temas de la parte 6, como cómo complementar el ritual con oración y lectura bíblica, ni se han retomado contenidos ya desarrollados en las partes anteriores. La narrativa se enfoca en advertir, corregir y aclarar los peligros espirituales, doctrinales y prácticos de un uso erróneo del vaso de sal, siempre desde fundamentos bíblicos, con el tono serio, motivador y espiritual que caracteriza tus guiones favoritos. Toda acción espiritual requiere una base sólida para permanecer. Lo que comienza con fe debe sostenerse con profundidad, y lo que se consagra con intención debe alimentarse con compromiso. El vaso de sal como símbolo de pacto, como declaración de santidad, como instrumento de cobertura espiritual, no puede sostener su propósito si no está envuelto en una vida de oración constante y en una inmersión deliberada en la palabra de Dios. La protección no es un evento aislado, es un estado de permanencia bajo la autoridad divina.
Y la prosperidad espiritual no es una recompensa momentánea, sino el fruto continuo de una relación inquebrantable con el Creador. La oración no es un accesorio espiritual, es el lenguaje de la dependencia absoluta. Es en ella donde se establece el diálogo con Dios, donde se disciernen los tiempos, donde se recibe instrucción, donde se activa la autoridad. El vaso de sal por sí solo, sin una atmósfera de oración persistente, se convierte en un recordatorio mudo. Pero cuando es rodeado por palabras de fe, por alabanzas sinceras, por declaraciones proféticas fundamentadas en la Escritura, entonces su presencia se convierte en parte de una cobertura viva que intercede, que protege, que renueva. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se retiraba constantemente a orar. En Marcos 1:35 se registra que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este principio no es menor. Si el Hijo del Hombre necesitaba oración constante para sostener su ministerio, para resistir tentaciones, para discernir el corazón del Padre, ¿cuánto más lo necesita aquel que desea mantener su vida, su hogar, su entorno bajo cobertura espiritual? El vaso de sal es un comienzo. La oración diaria es el sustento. La lectura bíblica no es un ejercicio intelectual, sino un acto de revelación. Es la palabra viva la que ilumina el entendimiento, la que separa lo verdadero de lo engañoso, la que instruye y confronta. Hebreos 4:12 lo dice con precisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No se puede hablar de una casa espiritualmente sellada si la palabra no ha sido entronizada en ella. El vaso de sal, para mantener su sentido espiritual, debe estar rodeado de ambientes donde la Escritura se honra, se proclama y se vive. Porque no basta con bloquear la entrada del enemigo, es necesario llenar el espacio con la verdad. La oración y la palabra no son rutinas religiosas, son armas. Armas que destruyen fortalezas, que levantan muros de protección, que activan promesas dormidas. En Efesios 6:17, de hecho, se menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se exhorta a orar en todo tiempo. Estas dos dimensiones no pueden separarse. Donde hay una, debe haber la otra, porque la oración sin escritura corre el riesgo de convertirse en lamento emocional, y la escritura sin oración puede volverse letra sin vida, pero juntas se convierten en fuego que consume todo obstáculo espiritual. El creyente que coloca un vaso de sal debe comprometerse con un estilo de vida donde la oración no se negocia y la palabra no se sustituye. Debe establecer altares espirituales en su hogar, no con piedras físicas, sino con momentos sagrados de búsqueda, con espacios de rendición, con tiempos determinados de lectura y proclamación. No se trata de cantidad, sino de constancia. No se trata de elocuencia, sino de sinceridad, porque Dios no responde al volumen de las palabras, sino a la entrega del corazón. Jeremías 29:13 afirma: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No hay cobertura verdadera sin comunión, no hay protección sólida sin presencia, y la presencia no se mantiene en un corazón distraído, dividido, ausente. La vida espiritual requiere fuego constante, como el altar del tabernáculo, cuya llama nunca debía apagarse. Así también el altar del creyente debe ser alimentado sin cesar. Levítico 6:13 ordena: «El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará». Cada oración mantiene encendido ese fuego. Cada lectura bíblica agrega leña espiritual. Cada momento de adoración refuerza los muros invisibles que rodean al justo. El vaso de sal no es un sustituto de la disciplina espiritual, es un recordatorio de ella. Cada vez que se pasa cerca, debe despertar conciencia. Cada vez que se ve, debe renovar compromiso. No es un adorno, es una señal.
Y como toda señal apunta hacia algo mayor, una vida consagrada, una mente renovada, una atmósfera gobernada por Dios. No puede haber coherencia espiritual si se busca cobertura sin intimidad, si se declara santidad sin alimento espiritual, si se reclama protección sin compromiso. El salmista escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmos 119:11. Esta es la clave para que cualquier acto espiritual tenga efecto duradero. Guardar la palabra, vivirla, aplicarla. No basta con conocerla, hay que rendirse a ella. Porque el enemigo no huye de Biblias abiertas en las mesas, sino de corazones rendidos al señorío de Cristo. No teme objetos sagrados, teme vidas gobernadas por el Espíritu. No retrocede ante rituales, retrocede ante obediencia. El vaso de sal encuentra su máxima efectividad cuando se convierte en extensión de una vida transformada. Una vida donde se ora no solo por protección, sino por dirección. Donde se proclaman promesas, pero también se aceptan procesos. Donde se busca prosperidad, pero primero se busca justicia. Mateo 6:33 nos lo recuerda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La búsqueda espiritual debe preceder cualquier expectativa. El vaso de sal no es la fuente de la bendición, es el eco de una búsqueda que ya está en marcha. No se puede sellar un hogar mientras se abre la puerta al desorden. No se puede declarar cobertura mientras se permiten pensamientos y acciones contrarios al espíritu. La oración y la palabra limpian lo que el acto físico no alcanza. Transforman las motivaciones, limpian los pensamientos, renuevan la atmósfera interior. Porque la mayor contaminación espiritual no siempre viene de afuera. Muchas veces nace en el interior del creyente que ha olvidado rendirse. Por eso, el vaso de sal, lejos de ser un fin, debe ser un principio que conduce a una vida donde Cristo es el centro de todo. Un hogar verdaderamente cubierto es aquel donde la presencia de Dios no es una visita, sino un residente permanente, donde la adoración no es esporádica, sino parte del ambiente, donde la Biblia no es un libro más, sino la voz principal, donde la oración no es un recurso de emergencia, sino el ritmo constante del alma. Es allí donde el vaso de sal encuentra su verdadera dimensión, como parte de un ecosistema espiritual saludable, como testigo de una vida rendida, como compañero silencioso de una comunión continua. Cuando el creyente ora con autoridad, basado en la palabra, el entorno cambia. No porque se manipulen circunstancias, sino porque se alinea el corazón con el diseño celestial. El vaso de sal, en medio de esa atmósfera, actúa como un sello visible de lo que ya es inquebrantable en lo invisible, porque lo que se edifica sobre roca permanece, y todo acto que nace en la verdad se sostiene por la eternidad. Así como el incienso del altar subía día y noche, así también la oración debe acompañar cada rincón consagrado. Todo acto de fe tiene un eco en el cielo, pero no todos los ecos son iguales. Algunos apenas rozan la superficie espiritual. Otros, en cambio, atraviesan la oscuridad, rompen el silencio y activan la voz de Dios en la tierra. El vaso de sal no es un simple elemento que se incorpora a una rutina devocional. Es una llave. No por su forma, no por su materia, sino por lo que representa cuando es activada con entendimiento, con santidad y con convicción. Es una llave que no abre cosas externas, sino portales espirituales internos. Porque el verdadero acceso a la prosperidad, a la protección, a la victoria espiritual, comienza en lo profundo del corazón que ha sido consagrado. Dios no busca acciones vacías, sino altares verdaderos. Y cada vez que un altar se levanta en obediencia, hay una respuesta divina que trasciende el momento. El vaso de sal,
cuando se coloca como declaración de autoridad espiritual, no solo protege una casa, protege generaciones. No solo consagra una habitación, consagra el ambiente espiritual que rodea decisiones, vínculos, pensamientos y herencias. Porque donde se establece un pacto, allí Dios perpetúa su propósito. Muchos han buscado soluciones inmediatas a problemas eternos. Han querido paz sin guerra, han querido prosperidad sin renuncia, han querido cobertura sin sacrificio. Pero el reino no se edifica sobre deseos, sino sobre principios. Y este principio de la sal, tan antiguo como los pactos eternos de Dios con su pueblo, sigue vigente, sigue activo, sigue esperando corazones dispuestos a cargarlo con verdad. Porque el que honra los símbolos de Dios con pureza, activa el respaldo de su trono. No basta con entender el poder del vaso, hay que vivirlo. Hay que permitir que su presencia sea un recordatorio constante de que fuimos llamados a establecer el reino en la tierra, no solo con palabras, sino con atmósferas que hablen de él. Que cada rincón de nuestras casas proclame quién es nuestro Señor. Que cada puerta cerrada al enemigo sea una puerta abierta a su gloria. Que cada acto sencillo de fe nos acerque más al diseño original que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El vaso de sal no es el fin, es el comienzo de una vida que declara con hechos lo que cree en el Espíritu. Es el inicio de una transformación profunda que ya no busca lo visible, sino lo eterno. Es el símbolo que sella no una práctica, sino una convicción inquebrantable, que Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue protegiendo y sigue prosperando a quienes entienden que en lo sencillo Él esconde lo sagrado.